Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Hace pocos minutos concluyó la sesión del Pleno en la que se aprobó, tras el segundo y definitivo debate, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. De inmediato generamos reacciones. Nuestro compañero Ricardo Bravo se encuentra en los exteriores del Salón del Pleno, Nela Martínez. Ricardo, buenas noches. Cuéntanos qué novedades nos tienes desde ese punto. Vamos a conversar con Augusto Barrera, él es el secretario de Educación Superior. Señor secretario, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Generemos las primeras reacciones entonces. ¿Cuál es la sensación que le deja la aprobación de este proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior? Buenas noches. Bueno, la verdad es que ha sido un proceso absolutamente extenuante. Prácticamente desde el primer día que iniciamos la gestión hemos trabajado de la mano de la Asamblea y de la Comisión, como no puede ser de otra manera. El día de hoy hemos acompañado por cerca de 10 horas de este proceso de discusión. Todo el proceso de debate. La verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho, muy agradecido de la sensibilidad de la Asamblea, muy optimista respecto del futuro del país, porque esto da cuenta de que podemos hacer las cosas con consenso. Cuando deponemos intereses particulares y el interés general está por encima, esto es posible. Así que estoy realmente muy contento, abre un nuevo momento, una nueva fase en la educación superior del país. Hagamos un breve resumen de cuáles son los cambios que incorpora ahora esta normativa y sobre todo para los estudiantes, ¿qué es lo que se viene ahora a futuro? Bueno, para los estudiantes hay muchas más oportunidades. Eso me parece que así podría resumir el concepto. Se consagra y se fortalece el sistema técnico y tecnológico. Es importantísimo, se convierte en carrera de tercer nivel de educación superior, se amplían las oportunidades del acceso, porque ya no solamente va a ser la evaluación de capacidades, sino también el récord académico y también la ubicación, se amplía el sistema de admisión, esto es muy importante. Con el ser bachiller, si me permite la precisión. Sí, pero ya no solamente sería el examen ser bachiller, ahora lo que tendríamos es un conjunto de elementos mucho más globales para el ingreso a la universidad. Se consolida el concepto de autonomía responsable. Se mejora la gestión de las finanzas de las universidades, se consolidan los organismos de gobierno y de cogobierno en las universidades. Es decir, hay un conjunto de elementos que realmente van a abrir una nueva fase de la educación superior. Las reformas ahora recibieron el apoyo de 120 legisladores, es decir que también ahora se espera que por parte del Ejecutivo las observaciones sean mínimas en lo que le corresponde en su capacidad de colegislador. La verdad es que evidentemente tendremos que revisar la versión final del texto, quizás algunos elementos de detalle o de forma, pero por supuesto que el Ejecutivo está encantado de haber coparticipado, no solamente como un colegislador final, sino en una permanente interacción con todos los bloques. Señor secretario, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Entonces, el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, está aquí con nosotros generando también reacciones en cuanto a este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que como ya nos ha explicado el señor secretario, ha tomado más de 9 horas de discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y finalmente fue aprobado por 120 voluntades y también con una abstención. Vamos contigo, Belkis, con más información. Así es, Ricardo, muchas gracias. Cabe destacar que esta sesión del Pleno número 506, en donde se produjo este segundo y definitivo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior LOES, se instaló a las 10 horas con 33 minutos, con 104 legisladores presentes. Se dio paso a varias solicitudes de cambio del orden del día que finalmente tras la votación fueron incorporadas dentro de la agenda correspondiente. Luego se tomó o se cumplió el siguiente punto que tenía que ver con las reformas a la LOES. Hubo un receso en horas de la tarde y fue hace pocos minutos cuando finalmente esta sesión se suspendió tras la votación respectiva. Nuevamente, Ricardo Bravo con una nueva reacción. Gracias, Belkis. Esta vez vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Educación, presidenta encargada, Silvia Salgado. Asambleísta, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda este informe para segundo debate? Bueno, primero el mensaje que queremos dar al país desde la Asamblea Nacional es de que al tener un año en funciones teníamos este desafío pendiente, darle al país una nueva ley de educación superior que ha concitado las propuestas, la iniciativa,
la participación propositiva de todos los sectores, Eso fue muy evidente el día de hoy, luego de un largo debate, mañana, tarde y parte de la noche, quienes se esforzaron por aportar a que la propuesta que habíamos hecho desde la Comisión de Educación, que fue aprobada por unanimidad, hoy más bien se vea fortalecida con la participación. Yo creo que el país gana con esto, es casi por unanimidad de 121, entiendo. 120 votos. 120 votos a favor y una abstención, es decir, de manera contundente se ratificó. Primero, de que vamos a tener instituciones sólidas, organismos articulados. Hemos pensado en los derechos de los estudiantes, en el acceso al sistema de nivelación y admisión, por ejemplo, en políticas que contemplen la ley de inclusión social, de no dejar a un lado esto que ya venimos caminando los ecuatorianos en el tema de la ley, que es la calidad, pero al mismo tiempo observando las inequidades e ir cerrando esas brechas sociales que hay, cuando no solamente tiene que ser un examen meritocrático, sino también tomar en cuenta la realidad socioeconómica de quienes aspiran a ingresar al sistema educativo. Señora Presidenta, si me permite entonces, ahora la prueba Ser Bachiller, entiendo que esta es una de las preocupaciones que ha habido de los estudiantes, sobre todo. ¿Se va a tener este peso para que los estudiantes de la secundaria puedan acceder a los accesos a los institutos de educación superior? ¿Tendrá este peso el 50%, como se ha dicho? ¿Será mucho menor? Bueno, nosotros en la ley no establecemos el peso. Obviamente lo que nosotros decimos es importante una evaluación de las capacidades con que el bachiller llega a la universidad. Esa es la intención, pero además de este parámetro también se incluye la trayectoria académica del estudiante, las condiciones de territorialidad, por ejemplo, se incluye medidas de acción afirmativa, especialmente para la inclusión social. La igualdad de oportunidades tiene que observar inclusive esta gran diversidad social que tiene el país, más como un problema, como una riqueza. Por lo tanto, esto será más bien reglamentado y regulado por los órganos pertinentes a efectos de que el fin último sea garantizar igualdad de oportunidades, ampliar la cobertura de ingreso al sistema de educación superior, pero fundamentalmente existen otras alternativas, como las que hoy se ha planteado, y que es la formación técnica y tecnológica que va a verse revalorizada, fortalecida, que va a tener una continuidad de estudios, no solamente se queda en el título de tecnólogo, avanza a la especialización, a la maestría tecnológica, constituyéndose en otra gran opción que incrementa la cobertura. Gracias, señora Presidenta, encargada de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Estamos por acá ya. Entonces, los últimos criterios de este informe que ha sido aprobado, informe para segundo debate que ha sido aprobado ya por los parlamentarios. Vamos a generar nuevas reacciones. En breve también se nos acerca ya una de las pocas asambleístas que se han quedado acá en los exteriores del Salón Plenario, Nela Martínez, Dayana Pazley, legisladora también por la provincia de El Guayas. Asambleísta, buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Entiendo que ha sido una jornada extenuante, larga, pero ¿cuál es la sensación que le deja la aprobación de estas reformas a la Ley de Educación Superior? Buenas noches y un saludo muy especial a todos quienes han creído en la Asamblea precisamente para que esta reforma le devuelva la educación a la gente, le devuelva la educación superior a los jóvenes. Ha sido una jornada extenuante, pero bastante satisfactoria. 2 años han esperado los actores del sistema precisamente estas reformas y a mi criterio lo medular de esta ley ha sido que los jóvenes puedan recuperar la libertad para elegir la carrera de sus sueños y las instituciones de educación superior públicas y particulares su verdadera autonomía. Siempre se ha dicho, o durante el gobierno anterior se dijo que los estudiantes tenían esta libertad para escoger las carreras a las que ellos podían acceder, pero ¿cómo queda establecido ya en este proyecto de ley que ahora pasa a manos del Ejecutivo? ¿Cuáles son las capacidades, las aptitudes que serán evaluadas se entiende, por el Estado central, pero para los estudiantes? Bueno, es falso que era libre involuntario, porque no se puede llamar libre voluntario cuando tienes una obligatoriedad de escoger 5 carreras alternativas y que muchas veces, porque no hay cupos, te den la tercera, la cuarta o la quinta. Y por lo general, la realidad es que los estudiantes prefieren solo una y es la primera.
primera. Entonces estamos derogando esta obligatoriedad de escoger estas carreras alternativas, sino que el estudiante realmente pueda postularse a la carrera que quiere. Y obviamente... Una libre postulación, entonces finalmente ya no quedará abierto, ni siquiera habrán estas 5 opciones que que se encuentran vigentes mientras no entren en vigencia la reforma. Puedes escoger más de una, pero es tu potestad, es decir, el sistema sí te va a aceptar el formulario si es que coges solamente una. Si tú quieres estudiar, arquitectura, entonces vas a un examen y pasas directamente a la carrera si obtienes el puntaje. Si no pasas directamente a la carrera, tienes un curso de nivelación, un propedéutico, y luego otro examen para pasar. Es decir, porque creo que esto es un tema complejo que hay que aterrizarlo. La Constitución del 2008 establece educación gratuita y de calidad hasta el tercer nivel para los jóvenes, pero esto no quiere decir que se deba elegir la carrera por los jóvenes, el Estado, sino que el Estado debe garantizar y viabilizar este derecho. Entonces nosotros estamos velando, si bien el tema de los cupos es un problema del que todavía seguimos teniendo, no debe restringirse derechos a los jóvenes. Y aquí, asambleísta, entonces se me adelanta la siguiente pregunta. Efectivamente, el tema de los cupos quedan a discrecionalidad de los centros educativos superiores. ¿Serán ellos los que finalmente determinen cuántos estudiantes recibirán en cada una de las facultades? Es que nunca hemos cuestionado la cantidad de cupos que cada universidad pública, ¿no? O escuela politécnica pueda ofertar. Nosotros solamente hemos querido derogar esta obligatoriedad. Sin embargo, como los asambleístas también estamos buscando soluciones, planteamos algo muy importante que se logró en esta ley, es la revalorización de los institutos técnicos y tecnológicos y los títulos que ahí se ofertan. De esta manera también estamos ampliando este espectro de carreras, porque resulta que las 10 carreras que más demandan las empresas son de los talentos que menos se pueden encontrar, y también contemplamos la educación a distancia. Entonces estamos brindando soluciones, porque ahorita no hay plata. Con plata era medio fácil resolver el tema, pero como ahorita no hay, tenemos que ver las formas de ampliar estos cupos sin mermar el derecho de los estudiantes. ¿Qué va a pasar con los estudiantes o con los ciudadanos que actualmente tienen un título obtenido a través de estos centros técnicos y tecnológicos? ¿Serán revalorizados con esta categoría de tercer nivel? Sí, tienen que ser revalorizados, y no solamente eso, también podrán acceder a una maestría técnica y a un posgrado técnico. Nosotros estamos muy conscientes de que no todos los jóvenes quieren estudiar una carrera de 5 o 6 años, que algunos prefieren trabajar y también estudiar carreras más cortas, son las carreras intermedias. Y en este sentido hay un espacio laboral, hay campo laboral bastante grande, ha salido en la prensa, y creemos que es un gran incentivo para los jóvenes saber que hay plazas de trabajo y que en estas carreras pueden tener un futuro prometedor, tanto ellos como sus familias. Estamos súper contentos en realidad, porque esta ley le pertenece a la gente, ha sido consensuada. Hace más de 10 años que no se podía dialogar con los actores del sistema, docentes, estudiantes, jóvenes, autoridades, y que se haya aprobado por unanimidad el día en el que estamos de aniversario en la Asamblea, porque cumplimos un año, creo que es bastante simbólico, desde esas noticias positivas que necesita el país. Gracias, asambleísta Dayana Pazley, por estar con nosotros. Vamos a generar nuevas reacciones. Ahora vamos a saludar con el asambleísta Franklin Samaniego. Asambleísta, buenas noches, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos entonces, bueno, ya se habla de varios aspectos, uno de los que me parece que habría que aclarar a la ciudadanía, la revalorización de los títulos de tercer nivel en los institutos técnicos y tecnológicos. ¿Cómo queda establecido ya en este informe que pasará a manos del Ejecutivo? Sí, efectivamente, yo creo que es un gran aporte. La Asamblea Nacional el día de hoy por unanimidad aprobó este proyecto que responde no solo al estamento de administración de la educación superior, sino también a los estudiantes. El día de hoy y estos días nos hemos venido reuniendo, hay varias propuestas de ellos. Yo creo que una de las respuestas y uno de los planteamientos que se hizo en el plan de campaña, en el plan que ganó las elecciones, era el fortalecimiento de los institutos técnicos superiores. No creo que resolvemos con la ley en este momento la posibilidad de la inclusión de nuevos estudiantes o un mayor número de estudiantes, o resolver el problema que tenemos hasta el momento, pero sin duda alguna vamos dando pasos. La infraestructura es fundamental. En las transitorias se ha determinado el fortalecimiento de varias universidades a nivel nacional, pero el tema de los institutos superiores va a ser un gran aporte para la solución de la problemática de la educación superior. Tener ya desde los institutos la posibilidad de recibir un título de tercer nivel es fundamental. Va a descargar también este momento
la problemática que tiene las universidades en general. Asambleísta, otro de los temas que también se manejan en este proyecto de ley aún, porque todavía, o proyecto de reformas, porque todavía no está publicado en el registro oficial, es el tema del cogobierno. ¿Cómo finalmente queda establecido en este documento? Bueno, los estudiantes universitarios en su conversación y el planteamiento ha sido fortalecer la participación en el cogobierno. Eso es el cogobierno, poder participar. Yo discrepo con algunos criterios de asambleístas que plantearon como populismo o la posibilidad de distorsionar la participación que es importante de los estudiantes universitarios. Se habla del 35% como tope de la participación en los espacios del cogobierno, que es fundamental porque es en donde se toman las decisiones, y yo creo que los estudiantes y la juventud tienen el derecho de resolver también sus temas en los espacios de toma de decisiones. Esta ha sido una demanda de los estudiantes, sobre todo porque no han tenido esta capacidad de entregar con su voz y voto en la toma de decisiones, sobre todo en los organismos administrativos de los centros académicos. Ahora tendrán esa capacidad, voz y voto dentro de los organismos que corresponden a los centros educativos. Así es, yo creo que es fundamental la participación de ellos, como digo, el fortalecer su acción en estos espacios del cogobierno, no solo en el tema público, sino también en el tema privado, es fundamental. Yo creo que hay que fomentar la organización de los estudiantes, la FESE, la FEUPE, estuvieron participando de estos debates, estuvieron participando en la mesa y también hicieron aportes importantes, como por ejemplo en el tema social, existe un gran número de mujeres que salen de la universidad, dejan sus espacios por ser madres, por no tener la posibilidad de tener espacios en donde sus hijos puedan permanecer mientras ellas estudien. En el bienestar estudiantil se ha planteado también esta posibilidad y esperemos que se lo vaya plasmando ya en la realidad. Ellas en esta situación podrían regresar a sus estudios si es que por debidas situaciones tuvieron que dejarlos. Así es, yo creo que el ampliar la posibilidad, el garantizar el interés superior de los estudiantes, el interés social de la educación superior es fundamental. En ese tema, el día de hoy entregamos esta propuesta ya aprobada por la Asamblea Nacional, que en continuación con el trámite que corresponde tendrá que ir a conocimiento del Ejecutivo como colegislador, quien recibirá, revisará, vetará de acuerdo a su potestad que determina la ley, y posteriormente regresará a la comisión para ser analizado, y de ahí sí, luego de la aprobación del Pleno, la ratificación o el allanamiento al veto, si es que se da el caso, irá al registro oficial. Correcto. Asambleísta Franklin Samaniego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos ha explicado entonces brevemente algunos el trámite, más bien en la parte final de lo que será este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Son las reacciones que se han generado acá en los exteriores del Salón Plenario Nela Martínez. Ya los asambleístas han salido del hemiciclo parlamentario. Recordar también que para el día de mañana los legisladores están convocados a una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Continuarán sin duda también el debate de los temas de coyuntura y nosotros se los llevaremos adelante. Así que seguimos con ustedes, Belkis, con más información. Gracias, Ricardo Bravo, por este trabajo desde los exteriores del Salón del Pleno. Así es, hemos tenido la oportunidad de dialogar tanto con el titular de la CNESID, doctor Augusto Barrera, así como también recoger estos criterios por parte de los legisladores, la presidenta encargada de la Comisión de Educación, la asambleísta Silvia Salgado, la asambleísta Dayana Pazley, así como también con el legislador Franklin Samaniego. Nosotros seguimos con más noticias y reiteramos, con 121 votos a favor y al cabo de 35 intervenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. En el siguiente reportaje hacemos un recuento de lo que ha sido esta jornada en la que se ha cumplido el segundo y definitivo debate de este proyecto de ley. Desde Barras Altas, estudiantes y docentes acompañaron el debate. Previamente, la ponente Silvia Salgado destacó las reformas que dijo hacen justicia social a la educación superior. Que este día no es un día cualquiera, esta ley no es una ley cualquiera, es ante todo la posibilidad de entender el valor social que tiene la educación. Varias observaciones fueron puestas en debate, como la implementación de la Universidad Amauta Iguasi en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo.
Los legisladores provinciales Israel Cruz y Pedro Curichumbi sustentaron este pedido. Funcione en este cantón, porque el 60%, repito, es del sector indígena. Esa primera capital del Ecuador necesita una universidad. Hoy le devolvemos la educación superior a los estudiantes, fue la frase de la asambleísta Dayana Pazley. Precisó que el acceso a las universidades ahora es libre sin ataduras, pero que el Estado no pierde su rol regulador. Y libertad para los jóvenes sin que esto represente un caos en el sistema. El espacio para las artes fue tema de la legisladora Amapola Naranjo. Saludó la creación de conservatorios superiores. Deben otorgar títulos de tercer nivel, licenciatura y de cuarto nivel. En el debate, la legisladora Teresa Benavides habló del acoso en instituciones educativas. Es necesario erradicar la violencia sexual en las instituciones de educación superior. Pero también hay artículos que aún no tienen consensos, dijo el legislador Augusto Espinosa, en lo relacionado a la participación con voz de los estudiantes en instancias de educación superior. No está considerando la participación que deben tener los estudiantes en las distintas instancias del sistema de educación superior. Para fortalecer la calidad de educación superior se debe primero mejorar el sistema secundario, resaltó el legislador Rómulo Michala. Debería haberse mejorado el sistema de educación básica o educación, digamos, secundaria. Los requisitos mínimos que deberán cumplir los docentes para postularse a autoridades de universidades fue tema también discutido. Se elimina la extensión del plazo para los rectores y vicerrectores para que cuenten con el título. El 97% de los profesores no tiene doctorado, 50.000 profesores. La Ley Orgánica de Educación Superior entró en vigencia en el 2010. La Asamblea Nacional analizó 28 propuestas de reformas, mismas que ahora, tras su aprobación, será enviada a la Presidencia de la República para su objeción total o parcial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hacemos una precisión, este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior fue aprobado con 120 votos afirmativos. En el registro de los legisladores se ubicó la presencia de 121 asambleístas, hubo una abstención en la votación. 120 votos positivos dieron paso a la aprobación de este proyecto de ley. Continuamos, autoridades vinculadas a sectores de la educación manifestaron que estas reformas a la LOES permitirán ampliar los criterios de admisión de jóvenes al sistema de educación superior. Las reformas a la LOES constituyen una profunda reflexión sobre la educación. Es un bien social que transformará a la sociedad, sostuvo la presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado. Nuevo subsistema de formación técnica y tecnológica ha sido pensando en ampliar la cobertura de ingreso a las universidades, en rebasar ese techo que hasta hoy han tenido los institutos y que son la titulación de tecnólogos. El secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, manifestó que el debate político sobre educación debe ser serio, siempre buscando fortalecer la calidad de la misma. Incorporamos una serie de criterios en los temas de admisión que no solamente sean la evaluación meritocrática, sino también el desempeño de toda la carrera académica del estudiante, sus condiciones socioeconómicas y el lugar de procedencia. Barrera recordó que el Estado tiene la facultad para controlar la calidad y regular costos y aranceles de centros educativos de nivel superior y se refirió a los recursos para este sector. Esta es una de las pocas preasignaciones que tiene el Estado y es bueno que tenga. El hecho de tener recursos directos para las universidades hace que, independientemente de la simpatía o antipatía del presidente, hay un fondo que viene directamente de la recaudación del impuesto al IVA y del impuesto a la renta. Y sobre posibles sanciones a rectores que violen derechos de los estudiantes, aseguraron que existe un reglamento. Incorporar la figura de revocatoria, pensada ante realidades que son innegables. Hay casos de universidades en donde efectivamente se violaron los derechos de los estudiantes. Las autoridades del sector educativo reiteraron que las reformas están enfocadas al bienestar estudiantil. Clever Aranda, TVL Noticias. Y estudiantes universitarios y de institutos técnicos y tecnológicos siguieron minuto a minuto el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES. Ellos señalan que el hecho que centros de estudios puedan generar títulos de tercer nivel beneficiará a miles de jóvenes.
De diferentes latitudes del país llegaron estudiantes hasta la Asamblea Nacional para ser testigos del debate sobre las reformas a la Ley de Educación Superior LOES. Aspiran mejores días en el ámbito de la educación. Mejores oportunidades para la educación superior en cuanto a universidades privadas, como es la mía, la Universidad de Otavalo. También se está dando mejores oportunidades a los estudiantes y mejores facilidades para ingresar a la educación superior. Y entendemos que esta nueva reforma nos permite acercarnos y también ser considerados los institutos como de la educación superior. Realmente debemos estar incluidos en todo ámbito. Es importante tener en cuenta de que la educación debe ser en todo nivel. Las mujeres, los niños, los jóvenes deben tener esos espacios. Que los institutos técnicos y tecnológicos, así como los conservatorios, puedan generar títulos de tercer nivel, permitirá que los jóvenes tengan otras opciones de estudios, aseguran. Tenemos muchas expectativas, ya que esto de la carrera tecnológica nos va a ayudar bastantísimo, ¿no? Lo que nos va a permitir es que a nivel tecnológico nosotros podamos seguir con nuestros estudios a lo que es una maestría en cuarto nivel. Un aspecto que consideran de gran importancia es la educación intercultural pública, pues los sectores de las múltiples nacionalidades podrán recibir instrucción de tercer nivel respetando sus costumbres y tradiciones. Se ha venido trabajando desde la CONADI y se ha venido trabajando, yo diría, un trabajo pensado en los pueblos y nacionalidades, pensando en nuestra vivencia, pensando en nuestra cultura, pensando en nuestra cosmovisión. Los estudiantes siguieron minuto a minuto el desarrollo del pleno. Clever Aranda, TVL Noticias. Y a continuación conozcamos algunos de los elementos centrales del contenido de este proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Hay aspectos como el cogobierno, las formas de financiamiento, el reconocimiento de títulos técnicos y el acceso a las universidades. 8 años después de su vigencia, el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior se sustenta en 27 iniciativas generadas por asambleístas de diversas vertientes políticas, cuyo primer debate se efectuó el 10 de octubre y 7 meses después, la segunda discusión. El proyecto se basa en 8 principios: autonomía responsable, cogobierno, calidad, igualdad de oportunidades, pertinencia, autodeterminación en la generación del conocimiento e integralidad del sistema e institucionalidad. Propone la creación de un fondo permanente de desarrollo con los recursos que el Estado asigne a las instituciones de educación superior, la reinversión en las propias universidades del dinero que se obtenga de las actividades académicas y de propiedad intelectual, la acumulación de los presupuestos no ejecutados, el uso de recursos autogestionados por las propias instituciones y que el Estado considere los parámetros de docencia, investigación, vinculación y eficiencia administrativa y financiera para la asignación de recursos. La participación de los estudiantes en el cogobierno universitario, hoy entre el 10 y 25%, sube al rango de entre el 25 y el 35%. Las universidades particulares podrán crear consejos de regentes. Las autoridades académicas y estudiantiles tendrán voz sin voto en las decisiones de cada universidad, y la elección de sus máximas autoridades se hará mediante listas que garanticen alternabilidad y paridad de género. Los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios se convertirán en institutos tecnológicos universitarios y, como tales, podrán extender títulos del tercer nivel tecnológico y crear especializaciones y maestrías. Además que las universidades y escuelas politécnicas podrán ofertar carreras técnicas. Para la admisión se tomará en cuenta el examen único, antecedentes académicos y condición socioeconómica del estudiante, y los programas de nivelación buscarán mejorar las capacidades de acceso en condiciones de igualdad. Los rectores de las universidades se incorporarán al Consejo de Educación Superior CES, con voz pero sin voto, y el CES, el CEACES y la CENESID articularán un sistema unificado de información. Las universidades asignarán al menos el 6% de sus presupuestos para becas a profesores. En el caso de las instituciones de cuarto nivel, al menos el 25% del total de los recursos públicos que reciben destinarán a esas becas, mientras que adjudicarán directamente becas a por lo menos el 10% de sus estudiantes regulares. En caso de intervención sobre carreras que no cumplan estándares de calidad, habrá intervención parcial evitando su cierre. Se eliminará la categorización y las universidades opcionalmente podrán acceder a certificaciones internacionales. En un proceso de intervención general de la universidad, el CES podrá suspender las funciones de las máximas autoridades. Los docentes tendrán un plazo de 5 años para obtener un PhD y se establecerá un régimen de contratación específico para docentes e investigadores.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información y revisamos otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Richard Martínez como el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Richard Martínez, en reemplazo de María Elsa Viteri, se convierte en el tercer ministro en el sector económico del actual gobierno. El flamante secretario de Estado es economista de la Universidad Católica del Ecuador, con un posgrado en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, España. Tiene también un diplomado en Negociaciones y Comercio Internacional por la Universidad Miguel de Cervantes en Chile. Martínez fue además presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador en el año 2015 y presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción en el periodo 2014-2018. Tras la confirmación de esta designación, Martínez, a través de su cuenta en la red social Twitter, agradeció la confianza depositada en su persona por parte del presidente Lenín Moreno. Añadió que su objetivo y el de su equipo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento económico para generar empleo. El presidente de la República anunció que hasta este viernes enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La propuesta del jefe de Estado generó reacciones en el sector indígena y en los medios de comunicación comunitarios del país. En junio de este año, la Ley Orgánica de Comunicación cumplirá 5 años de vigencia. Sectores políticos, académicos y medios de comunicación han criticado a esta norma. Y ahora se suma el presidente de la República, Lenín Moreno, que anunció reformarla. Me es muy grato informarles que el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación está listo y lo enviaremos este viernes 18 de mayo para su trámite en la Asamblea. Y es que según el primer mandatario, en el proyecto de reformas se incluyen las propuestas de diferentes sectores que coinciden en ponerle fin a la Superintendencia de la Información y Comunicación. El proyecto de reforma suprime definitivamente la Supercom. La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado. Por su parte, la Supercom, a través de su cuenta oficial de Twitter, indicó que la Superintendencia de Comunicación, como corresponde en un Estado de Derecho, respetará las decisiones y disposiciones que emitan los órganos e instancias pertinentes en los plazos correspondientes. Mientras tanto, la gestión de la institución continuará para la protección de los derechos ciudadanos vigentes. Para una parte del sector indígena del país, tampoco se ha dado paso con la redistribución de frecuencias, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación será del 33% para los medios privados, 33% para los públicos y 34% para los medios de comunicación comunitarios. Pero hasta este momento no se ha dado cumplimiento ni el 1%. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, la Ley de Comunicación tampoco observa las condiciones con las que se deben competir los medios comunitarios frente a los medios tradicionales. ¿Y cómo tiene que ser un proyecto de sostenibilidad económica que tiene que tener unos réditos superiores? Entonces yo creo que sí tenemos que analizar cuál es la realidad del sector comunitario. El presidente de la República anunció además que entre la propuesta de reforma consta la optimización de los medios de comunicación y además anunció la venta del paquete accionario de los medios incautados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De forma unánime, los familiares de Paul, Efraín y Javier, integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por el grupo narcodelictivo asociado con el Frente Oliver Sinisterra, decidieron que la información desclasificada, entregada por el gobierno nacional, permanecerá en una cadena de custodia. De forma unánime, los familiares de Paul, Efraín y Javier, integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados y asesinados por el grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, decidieron que la información entregada por el gobierno nacional permanecerá en una cadena de custodia. Yadira Aguagallo, pareja de Paul Rivas, dio lectura a un comunicado suscrito por los parientes del grupo periodístico. Después de 50 días recibimos papeles, documentos cuya validez esperamos que constituyan un insumo para llegar a la verdad y a la justicia. Pero además, la familia precisó que la información será entregada de manera exclusiva a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que el Grupo Internacional de Expertos inicie su trabajo.
Nunca nosotros hemos adelantado conclusiones respecto a nada. Vamos a dejar que las investigaciones continúen, que el grupo de expertos llegue a sus conclusiones y después de eso nosotros podremos decidir cuáles van a ser los pasos a seguir con relación al secuestro de Paul, Javier y Efraín, que, como reiteramos, no es un caso aislado. Se entregaron los documentos desclasificados por parte del Ministerio del Interior, por parte del Ministerio de Defensa y por las labores que hizo también la Cancillería. El pasado jueves, el secretario particular del presidente, Sebastián Roldán, señaló que el gobierno nacional entregará toda la información y que desde ese momento ya no será custodio. En la entrega de los documentos estuvieron los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, así como el secretario particular del presidente. Y también se ha hecho la precisión de que en caso de que sea requerida información adicional, se hará el alcance correspondiente y será información con la que los familiares también podrán contar. Los familiares también buscan reunirse con los representantes de la Fiscalía y Procuraduría de Colombia. Afirmaron que es responsabilidad de ambos estados la repatriación de los cuerpos de Paul, Efraín y Javier. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a propósito de este tema, los exministros del Interior y de Defensa, César Navas y Patricio Zambrano, respectivamente, así como la actual ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, deberán acudir este miércoles a las 10 de la mañana al Pleno de la Asamblea Nacional para que informen sobre las acciones realizadas en la frontera norte tras los diferentes ataques terroristas registrados. Esta sesión tendrá el carácter de reservada. Los legisladores no descartan iniciar acciones de orden político luego de escuchar a los funcionarios y exfuncionarios. La comparecencia responde a una resolución que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea para que los exministros del Interior y de Defensa, César Navas y Patricio Zambrano, y la actual canciller de la República, María Fernanda Espinosa, respondan sobre las necesidades y acciones realizadas a partir del 27 de enero de 2018 en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte de Ecuador. La Comisión General para escuchar a los exministros y la canciller será reservada. En función de la misma resolución que fue aprobada y sobre todo porque la información que se conoce pues es una información de carácter de seguridad. Si bien los legisladores esperan expectantes la información que se pueda revelar, no descartan la aplicación de medidas de fiscalización como atribución de la Asamblea Nacional. Muchas contradicciones y muchas piezas que no cuadran dentro de todo este escenario tan difícil, tan doloroso para el país. Dentro de nuestras facultades está iniciar juicios políticos, si es que los funcionarios no han cumplido con su responsabilidad, han actuado de mala fe. Y es que para el asambleísta Homero Castañer aún existen varias respuestas que están inconclusas. Tengo entendido que se ha filtrado un chat entre un miembro de la Policía Nacional y los secuestradores. Eso es muy grave. La presidenta de la Asamblea Nacional indicó que la información que derive de las comparecencias servirá como insumo a las comisiones de Relaciones Internacionales y de Seguridad Fronteriza que investigan, fiscalizan y analizan los hechos suscitados en los últimos meses. Un insumo muy importante para que las comisiones sigan avanzando en esa tarea. La sesión será el miércoles 16 de mayo a las 10 de la mañana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro orden de la información les contamos que hasta este miércoles en la Asamblea Nacional se desarrollará el Seminario Internacional Legislar para Proteger a la Niñez y Adolescencia, de iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, con apoyo de otras instituciones. En este encuentro, expositores nacionales e internacionales debaten temas como sistemas de protección, participación de niños y ejecución de políticas públicas. En cifras, tan solo en el 2016, los niños y adolescentes menores de 17 años de edad sumaban 6 millones de personas de un total de 16,5 millones de habitantes en el Ecuador. Datos que generan alerta del número de niños que podrían estar desprotegidos. Con este antecedente, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, intervino en el Seminario Internacional Legislar para Proteger a la Niñez y Adolescencia. Allí destacó el aporte de expertos internacionales para crear una hoja de ruta clara con propuestas efectivas que protejan a los niños, niñas y adolescentes. Los niños no se pueden convertir en un objeto de disputa en la familia, tienen que ser el centro de la armonía y sobre quienes todos nosotros pongamos nuestros ojos para justamente garantizar su bienestar y su futuro. Este espacio de discusión y análisis también se habló de los avances que tiene el Ecuador en materia de justicia. El coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego,
detalló lo alcanzado con el Código Penal y Código de Procesos, pero que la tarea ahora es con el Código de la Niñez, donde se han transversalizado temas de niñez, adolescencia después del año 2008. Sin embargo, ¿qué pasa con el actual Código de la Niñez y Adolescencia, que ha sufrido reformas casi anuales? Desde el Ministerio de Justicia se detalló los beneficios del Servicio Especial de Atención y Acompañamiento Familiar. La viceministra Lucy Blasio dijo que no basta con conocer la problemática. Hacemos un llamado a unir esfuerzos para asegurar la incorporación de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en la legislación. Un sistema de protección y su ejecución fue aspecto propuesto desde UNICEF en Ecuador, lo dijo su representante Joaquín González Alemán. Pueda asegurar que el interés superior del niño esté presente en cada propuesta legislativa que afecte a sus derechos. Este seminario internacional pretende recoger las recomendaciones finales realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a los informes quinto y sexto presentados por el Ecuador en UNICEF. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en el marco del Seminario Internacional para Proteger a la Niñez y Adolescencia, que reúne a un panel de expertos nacionales e internacionales para analizar las acciones tomadas en beneficio de este sector y los retos aún por cumplirse, se destacó que se trabaja en un marco legal que tenga una visión integral y que busque el bienestar de los niños, jóvenes y adolescentes. Creo que como sociedad, como Estado, debemos trabajar mucho más en la prevención y en la erradicación de la violencia contra los niños, en el bullying que los niños sufren en las escuelas, niños que se han suicidado, que han sufrido graves alteraciones de su salud debido a la violencia de sus propios compañeros. Yo creo que las escuelas tienen aquí un rol importante que cumplir. Yo pertenezco a la Comisión de Justicia, en la cual estamos ya tratando la reforma al Código de la Niñez, y pues la semana que viene vamos a tomar una decisión en la cual pues o se archiva esta reforma que ha sido planteada o pasa al Pleno y el Pleno toma una decisión. Yo creo que debe primar el sentimiento de unidad y que nos debe pues justamente llevar a fortalecer los derechos de los niños y adolescentes. Regresamos con TVL Noticias. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos, gracias por acompañarnos. El Tribunal Contencioso Electoral entra al periodo de evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Los jueces del contencioso tienen 7 días para entregar sus informes de gestión, entre tanto que los consejeros del Consejo de Participación en Transición aprobaron su presupuesto. De al menos 7 puntos constaba el orden del día de la sesión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de este martes. Entre ellos, 3 resoluciones en las que se declaraban terminadas las funciones de las veedurías ciudadanas creadas para la auditoría de la deuda pública. Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. Cabe precisar que la única veeduría ciudadana que sigue vigente es la creada por la Contraloría General del Estado para auditar la deuda pública desde enero del 2012 hasta mayo del 2017. Por otro lado, los consejeros aprobaron el presupuesto consolidado para el cumplimiento del mandato constitucional del 4 de febrero del 2018. La cifra bordea los $3.681.000. La resolución por la que se aprueba el presupuesto que ha sido discutido en varios días. El presupuesto está compuesto por $1.213.000 correspondientes al aporte vigente y $2.468.000 correspondiente al adicional requerido por el organismo. Porque tenemos funciones extraordinarias que cumplir por el mandato popular del 4 de febrero, que son la evaluación, designación de ser el caso, cesación de ser el caso y designación de quienes hayan de reemplazar a los que sean cesados. Eso significa un gasto adicional que es el que estamos solicitando al Ministerio de Finanzas. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió incluir al Tribunal Contencioso Electoral dentro del proceso de evaluación. Los jueces del contencioso tendrán 7 días para entregar sus informes de gestión, mientras que en los siguientes 5 días, la ciudadanía podrá presentar sus denuncias en contra del Tribunal Electoral.
Adicionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó una prórroga para que el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, presente sus informes de gestión. El consejero Javier Zavala se abstuvo. Hasta este viernes, los jueces de la Corte Constitucional deberán presentar sus informes de gestión dentro del proceso de evaluación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Compartir buenas prácticas y experiencias bajo un enfoque de derechos humanos y laborales es el objetivo del Foro Regional de Movilidad Laboral y Empleo Joven que se desarrolla en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Este encuentro cuenta con la participación de expertos de distintos países. Los retos de América Latina para reducir los índices de desempleo y mejorar las condiciones de trabajo fueron las aristas que marcaron el Foro Regional de Movilidad Laboral, Empleo Joven y Emprendimientos que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que de 300.000 personas desempleadas en el Ecuador, 188.000 son jóvenes. Por ello, dijo, es prioridad para el gobierno generar alternativas laborales para este sector. Respuesta a este grupo tan importante y tan numeroso. Tenemos dos programas muy importantes, muy interesantes que están ya debidamente autorizados y financiados. Según expertos, la migración laboral se ha convertido en un fenómeno global sin distinción. Sin embargo, en América Latina, las cifras son más altas. El 70% de la migración es entre nuestros propios países, entre quienes somos latinoamericanos, sudamericanos, y esto marca una realidad y una impronta importante. A esos ciudadanos internacionales, a esos ciudadanos hermanos nuestros, no podemos permitir se los exploten ni se los precarice de manera alguna. De ahí que el viceministro de Relaciones Exteriores expuso los retos a los que se enfrenta el país para generar condiciones y mayores oportunidades de empleo e impulsar prácticas bajo un enfoque de derechos humanos. Queda claro que se requieren alianzas, que se requieren estar alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible, y esto es una meta posible de cumplir si se tiene en el centro de la actividad de pensamiento al ser humano. En el evento participan representantes de los gobiernos de Colombia, Chile, Perú, Guatemala y México, y tendrá lugar hasta el 16 de mayo bajo la modalidad de mesas técnicas de trabajo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y les contamos que la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, participó este martes en el cierre de las mesas de competitividad provincial promovido por el Ministerio de Industrias y Productividad, sectores sociales, entre otras instituciones. Las mesas se desarrollaron en 23 de las 24 provincias del país, con la participación de 2.500 personas, a través de cuyos aportes se gestaron 854 propuestas sobre temas de competitividad y productividad. La ministra de Industrias, Eva García, destacó los pilares fundamentales que se trataron en los diálogos. El primero de ellos es el análisis y diagnóstico de la competitividad local. El segundo es el análisis de las vocaciones productivas provinciales. Y el tercero son las estrategias de desarrollo productivo. En este sentido, la secretaria de Estado recordó que el Ministerio de Industria impulsa un diálogo nacional entre los diversos sectores productivos para fomentar el desarrollo económico y competitivo del país. Nuestros esfuerzos están encaminados a que el sector productivo se inserte en el mercado mundial con bienes y servicios de alta calidad y mayor valor agregado. En tanto, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ratificó el apoyo de la legislatura en el impulso a leyes para el fomento y el fortalecimiento productivo. Leyes que realmente den respuesta a las demandas de los ecuatorianos y a las demandas de los ciudadanos, que son el tema de empleo, el tema justamente de la productividad. Y destacó la pertinencia de estas acciones que permiten además la inclusión de todos los actores económicos. Para lograr tener aliados estratégicos que conozcan por dónde debe ir, yo diría, el desarrollo de cada una de las provincias. Aunque el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Marco Carrión, consideró que todavía hay trabas para la atracción de nuevas inversiones. Datos publicados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, WIPO, revelaron que el número de patentes solicitadas en la región durante el año 2017 fueron bajas en comparación al año anterior. La WIPO ha atribuido este pobre desempeño a la situación económica y a la reducción
de recursos que los gobiernos, las empresas y las universidades destinaron a la innovación. Las mesas de trabajo forman parte del Acuerdo Nacional por la Producción y Empleo impulsado por el Gobierno Nacional, junto a sectores públicos, privados y gobiernos locales. Efren Espinosa, TVL Noticias. Y al finalizar esta emisión de noticias, amigos, queremos recordarles a ustedes que para este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, miércoles 16 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, está convocada la sesión del Pleno número 517. En ella está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional reciba en Comisión General a los exministros del Interior y de Defensa, César Navas y Patricio Zambrano, respectivamente, así como también a la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. Ellos deberán exponer las medidas y acciones realizadas a partir del 27 de enero del presente año en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera norte del Ecuador. Previo a este punto, el Pleno de la Asamblea Nacional calificará esta sesión como reservada por motivos de seguridad nacional, conforme consta en esta convocatoria. Sesión número 517 del Pleno de la Asamblea Nacional para este miércoles a partir de las 10 de la mañana, que ustedes la podrán seguir de cerca a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.